Hola, hola, buenas noches. Nuevamente la saludo, Moni desde Argentina, Sofi desde Ecuador, Mariela desde México y a todos nuestros oyentes el día de hoy a través de YouTube, Spotify y RSC Radio. Para mí es un placer nuevamente reunirme con ustedes en una conversación poderosa de coaching de mujeres. El día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad, los mitos que tenemos acerca de la mencionada o llamada enfermedad como definición y de las verdades, ¿por qué no? Y quiero arrancar tratando de darle un camino a esa definición que desde nuestros antepasados y desde nuestros orígenes nos hablan de la enfermedad, y no solamente de la enfermedad física, sino también de nuestra enfermedad mental, que aunque no creamos o no lo sepamos todos, tiene una conexión tan directa, chicas, tan ligada una de la otra, que a veces podemos llegar a pasar desapercibido o desapercibida una de la otra por falta de información, por falta de conocimiento. Y quiero contarles algo de mi vida personal. Por mucho tiempo, digamos que por antecedentes médicos desde mi infancia, en mi vida adulta tuve una formación exacerbada de cálculos. Y como estaba tan adaptada a muchos diagnósticos y a cosas que venían de mi infancia y tratamiento, pues para mí era algo normal o algo adicional, diferente a lo que estaba padeciendo o a lo que me habían tratado en la infancia. Yo recuerdo mucho que una amiga, no sé, me hospitalizaron por lo menos, sin exagerarles, unas 10 veces durante el mismo año. En una de esas estuve en unidad de cuidado intensivo, todo el tiempo formaba cálculos. El dolor es terrible. Para los que me están escuchando y han padecido un cálculo renal, saben que es un dolor que no lo puede uno manejar fácilmente. Y me hacían estudios y me preguntaba por qué yo produzco tanto cálculo. Recuerdo que después de pasar por urología, nefrología, por varios estudios de esos cálculos llevados a patología para reconocer cuál era su origen, mi nefróloga me dijo que tenía algo que se llamaba nefrocalcinosis obstructiva crónica. Y yo dije, bueno, un diagnóstico más, lo voy a meter a mi dieta porque ese ya es mi carnet de presentación, entonces cada vez que llego a una consulta médica lo saco como un galardón. Sí, es que yo tengo una nefrocalcinosis obstructiva crónica. Y lo cuento de esa manera porque a veces nosotros nos apropiamos y como que acariciamos tanto esos diagnósticos, como que los vemos tan lindos como, ay, sí, algo normal que nos pasa. Y eso realmente estaba afectando mucho mi vida personal, mi vida laboral, pues tenía que trabajar mucho más tiempo desde casa, además que pues tenía unos procedimientos que me hacían en casa que también sentía que estaba siendo como muy afectada mi intimidad como mujer. Y allí vuelvo a la historia de que recuerdo que una amiga me visitó y me dijo, Jamie, ¿tú qué tienes para soltar? Piensa qué es lo que necesitas soltar, por qué te aferras tanto a soltar, por qué formas tantos cálculos en tu cuerpo. Es que es impresionante, cada vez que me llevaban a cirugía me sacaban 10, 15 cálculos. Y yo me enojé. Yo dije, ¿qué tal está atrevida? ¿Cómo me viene a decir eso? Recuerdo que ella también me dijo como, ¿a quién tienes que perdonar? Y yo dije, pues creo que yo ya he perdonado a todo el mundo. Y de verdad me puse a hacer una lista, a pensar en qué tenía que recordar para perdonar. Y para no hacer tan extensa la historia, amigas y compañeras, el día de hoy recuerdo que cuando yo comencé a hacer toda mi lista por varias semanas, porque realmente lo hice muy juiciosa, llegó un momento de revelación, como ese cambio de observador que nosotros hacemos o decimos a través del coaching y de este acompañamiento, en donde como que se abrió el campo visual y se me cayó el velo. Y dije, ya sé a quién no he perdonado. No he perdonado a Jamie Jiménez. Estoy cargando con una cantidad de culpas, especialmente como mamá, pensando que pude haber hecho cosas de una manera diferente. Estoy perdonando a Jamie por haber permitido que le hicieran cosas que ella no merecía o que aparentemente no merecía, y seguía cargando con esa culpa de por qué no me defendí, por qué no puse límites, por qué me quedé callada, y todo me lo guardaba y todo me lo guardaba y todo me lo guardaba. Con base a eso, quiero traerles a reflexión, y es que a veces nosotros vemos esos llamados del cuerpo primero como algo normal, o a veces lo vemos como una catástrofe, pero realmente lo que no aprendemos a ver es que son señales de nuestro cuerpo, que es un idioma hablando a través de nosotros, donde nos está diciendo algo no está bien,
algo está funcionando incorrectamente. Hay que trabajar en algo, hay que trabajar emociones, hay que aprender a soltar. En mi caso era aprender a perdonarme, pero seguramente ustedes tendrán en sus sesiones muchas de nuestras personas a los cuales acompañamos que necesitan hacer procesos diferentes de perdón, de soltar, de conocerse, de lo que hablábamos a veces de que la superwoman, en donde queremos tener control absolutamente de todo o donde queremos ser las heroínas y bueno. Para llegar a abrir la apertura y darles la palabra a mis compañeras y toda esa sabiduría que ustedes me pueden compartir, quiero abrir ese puente de conversación diciendo hasta dónde nosotros estamos ignorando nuestro cuerpo o lo que llamamos enfermedad por no aprender a visualizar que es un lenguaje el cual nos permite llegar a sanar de adentro hacia afuera. Llegar a conocernos para poder sanarnos, llegar a conocernos para poder liberarnos. Y cuando nosotros no aprendemos ese lenguaje o no entendemos ese lenguaje de nuestro cuerpo, me puede llegar a pasar a mí y a todas nosotras, a todos nosotros. Y es que decía mi mamá que cuando no aprendemos la lección, se repite la tarea. Y por eso cuento mi testimonio de que por muchos años tuve que pasar cálculos, cálculos, cálculos. Hoy me siento afortunada. Creo que hace no sé, por ahí 4 años y medio, tal vez 5, donde me considero libre totalmente, en donde llegó esta formación como coach a mi vida y me trajo un despertar, un sanar de adentro y claramente pues con mis formaciones posteriores creo que identifiqué que más que perdonar al mundo, a la primera persona que debía perdonar era a mí misma, que a veces no lo alcanzamos a notar. ¿Qué nos cuentas tú, Moni? ¿Cómo ves tú esta conversación del día de hoy? Me encanta todo lo que traes, yo después también voy a dar mi testimonio, pero si hay algo que nos caracteriza a todos los humanos, es la enfermedad. En algún momento el cuerpo se ha enfermado. Y saben lo que yo aprendí, que no es el cuerpo el que se enferma, primeramente se enferma el ser nuestro. ¿No? Por todo esto de lo que vos trajiste, Jamie. Vivir en salud es estar en un estado de equilibrio. Cuando se rompe ese estado de equilibrio por un síntoma, un dolor, una molestia, una fiebre, una incomodidad, ¿qué hace el ser humano? Quiere volver a ese estado original de salud. La salud es estar en equilibrio. Con lo cual, ¿qué aprendimos? Que hay enfermedades, como vos traes, puede haber enfermedades de la mente, enfermedades psicosomáticas, enfermedades del cuerpo, pero lo que está enfermo, y voy a concatenar lo que vos traes, es el no cuidar la emoción, el no reconocer la emoción. Hay varias hoy terapias alternativas, naturales, holísticas, donde cada vez la gente va confiando más en ese tipo de terapias. ¿Por qué? Porque hemos descubierto, por lo menos yo, que no solo hay que atacar al síntoma, sino como vos traes, Jamie, la causa raíz. ¿Cuál fue la causa raíz que hoy hace que mi cuerpo esté enfermo? Y esto lo traen ya varias personas, por ejemplo, Jung cuando te dice revisa el inconsciente, trabaja con tus sombras, también lo trae Bergelinger con las constelaciones, lo trae un médico de la terapia germánica, de la biodecodificación, que es Hammer, ¿no? Que dice, ¿dónde está tu conflicto? Tu conflicto es biológico. Vos enfermás porque hay algo detrás que no estás viendo. Entonces, por más que nosotros los coaches no somos personal de la salud, sí podemos trabajar con esa emoción que te tiene, que no te deja avanzar en la vida. Bert Hellinger dice algo muy lindo, que todos nuestros méritos y virtudes nos alejan
pero cuando hay límites y dolores nos acercan. Entonces, que hoy mujer vos estés escuchando esto y puedas, como trajo Jamie, primero perdonarte para después avanzar y ver cuál fue el motivo que tu cuerpo enfermó. Yo tengo algo que me sucedió en la vida hace como 10 años o más y no recurrí a la medicina tradicional. Yo soy esas personas que no creen en la medicina porque para mí la medicina va al síntoma, pero muchas veces en enfermedades complejas, es mi mirada, no es la verdad, afectan a otras partes del cuerpo. No hay terapia, hay medicinas que son muy agresivas. Por ejemplo, la medicina que se usa para el cáncer. No, a mí me parece totalmente agresiva. Con lo cual, cuando yo empecé a tener cálculos en la vesícula, fui al médico. Bueno, me hicieron los estudios, cálculos en la vesícula y me dijo, te tenés que operar. Y yo me resistí a operarme. Hice memoria celular, tomé flores y digo, tengo que escuchar mi cuerpo. ¿Qué pasó en mi vida que generé esas piedritas? Y empecé a ir a causa raíz, para atrás, me quedaba días pensando y digo, ¿cómo me sucedió esto? ¿Cómo puede ser? No es solo la comida, tiene que haber algo más. Y como soy muy curiosa y me gusta indagarme y leer y buscar, llegué a la conclusión que había tenido un problema en el ámbito profesional con una persona que yo no acordaba lo que se hacía en una formación de coaching y cada vez me enojaba más y me enojaba más, pero no hablaba, no le decía al otro, porque tenía beneficios ulteriores donde en esos espacios yo cobraba mucho dinero, pero hasta que un día dije no, ¿qué es más importante, el dinero o mi salud? Y pensé, dije, el dinero lo puedo volver a buscar en otros ámbitos. Si esto sigue avanzando y mi cuerpo sigue enfermo, no voy a poder seguir haciendo lo que me gusta. Así que solté, me disocié de una asociación, sociedad que tenía y desaparecieron los dolores, mi cuerpo se vio mejor, tenía como esos ataques de hígado que me pasaba día y medio en la cama con sueño, agotada, con lo cual ahí aprendí que ir a la causa a raíz de lo que nos pasa nos enfrenta con esas sombras que no queremos ver y sanamos y el cuerpo vuelve otra vez al equilibrio. Entonces, mujer, ¿cuál es esa causa raíz que te tiene emocionalmente y que hoy aún está en tu sombra y no la quieres ver? ¿Qué enfermedades recurrentes tienes en tu vida? ¿Qué tipo de medicación tomas y para qué la tomas? Entonces, lo que nosotras cuatro proponemos es primero indagar, indagar para volver a ese equilibrio. Y el equilibrio en la vida y lo más importante es nuestra salud. Mariela. Chicas, escuchándolas, me sentía, porque el bienestar es un conjunto de cosas, como bien dicen, ¿no? Y mi mirada también, esta es mi mirada y es muy respetuosa a la que elija cada una de las mujeres y personas que nos escuchen y respetando todo tratamiento que cada uno esté haciendo, ¿sí? Porque uno hace lo que puede, con lo que tiene. Partiendo de esa base, hay un autoconocimiento del que nos está hablando este tipo de enfermedades, algo que todavía nosotras no terminamos justamente de digerir, de aceptar, tanto nuestro como del otro, unas barreras que nos estamos poniendo y entonces
atacamos el síntoma con algún medicamento, lo que sea, pero no vamos hasta la raíz, ¿sí? Como digo siempre, respetando el tiempo de cada persona, porque cada uno lo hace si lo tiene que hacer en el momento que puede, ¿ok? Y pedir ayuda es muy valiosa siempre, porque a veces no se puede solo, ¿no? Entonces, una vez hace unos años, recuerdo que hay una argentina muy famosa que a raíz de una enfermedad escribió un libro y luego fueron dos y tres y ella le puso algo así como enfermé para sanar. Entonces a partir de allí yo con ella pues la seguía mucho y como me encanta mucho lo que es la alimentación saludable, por supuesto el cuidado del cuerpo, empecé a hacerme mis jugos verdes y todo eso, pero al final lo que quiero traer es que transformó todo eso que no sabía por qué le había llegado, pero luego entendió que era un destrato hacia ella misma, ¿no? A veces, y esto me incluye, a veces uno tiene un mal día y bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no? Agarra un vicio, por decirlo. De repente, no sé, te comes media torta, lo que sea, ¿no? Algo que no está muy bueno. ¿Sí? Entonces uno se la agarra con uno mismo, encima de pedir ayuda o de ayudarte, peor, te das con todo, ¿no? Entonces, si lo acumulas y no te das cuenta, ¿qué pasa? Bueno, el cuerpo te empieza a hablar, ¿sí? Desde otro lugar, ¿sí? Entonces, esta mujer, quiero traer que se dio cuenta todo ese maltrato que se había hecho ella y ahora, y hace mucho tiempo, es una inspiración para mucha gente. Por supuesto que cambió su estilo de vida, ¿sí? Pero como decíamos, es integral, no es solo la alimentación. A cierta edad puedes comer más o menos, va pasando el tiempo y no es lo mismo, tu cuerpo no puede seguir con ese tipo de alimentación, porque además todo se volvió mucho más, ¿cómo se dice? Bueno, con distintos Químico, procesos ¿no? Todo más integrales, químico. sí. Entonces, a mí me fascina eso, no me voy a meter en ese área, pero no es lo mismo la alimentación que han tenido nuestros padres a la que estamos teniendo ahorita, ¿no? Entonces, pero también cuidar que eso tiene que ver con tu descanso, que eso tiene que ver con el ejercicio o no que hagas, pero hay algo que es fundamental y que se está descubriendo que tiene que ver con la longevidad. O sea, por lo menos desde mi punto de vista, yo no quiero llegar a los 101 por llegar. O sea, imagino que todas queremos llegar de la mejor manera, física y mentalmente, ¿no? Entonces se descubrió que las relaciones que tengas hoy en tu vida o dejes de tener van a predisponer cuán bien o no llegues a tener salud a los 100 años, ¿no? ¿Por qué? Porque el aislamiento es uno de los factores que atentan contra la longevidad. El aislamiento por muchos motivos, ¿sí? Volvemos a que se perdieron habilidades sociales, pero más allá de eso, quizás hay alguna relación en tu vida que tú estás haciendo como que no te afecta, pero te está afectando, ¿sí? Hacerte cargo. Y la primera, como traía Janie, es con uno mismo, porque si no nos sentimos bien con nosotros, si no nos mimamos, si no eres tu mejor amigo, tu aliado, pues no lo va a poder ser nadie más que te venga a querer ayudar. Entonces, la relación intrapersonal contigo es la número uno. Luego, las interpersonales en tu espacio cercano, ¿no? En la medida que podamos empezar a ver, como decimos, el coaching nos ayuda mucho a cambiar la mirada y algo que no veías hoy sí, y a ver con qué herramientas cuento, a quién le puedo pedir que me acompañe en ese proceso, ¿sí? Entonces, es integral el bienestar y tiene mucho que ver con las relaciones con quién nos estamos conectando o dejando de conectar hoy por hoy. Así que desde mi mensaje, si pudiera dejarles algo, es que presten atención con la gente que se rodea y que tomen un momentito del día, ¿sí? Para decir, ¿saben qué? Hay alguien con el que no estoy teniendo contacto, con el que me gustaría, con el que le quiero llevar unas palabras y destrabar quizás algo que está ahí, porque lo que no se dice ahí con la persona que se tiene que decir, el cuerpo te lo va a decir por otro lado. Así que eso es, ¿sí? Trabajar desde muchos lugares, pero sobre todo con las relaciones. Y seguimos. Recordando una de las clases que yo tuve hace, no sé, un mes más o menos, en donde nos hablaban o nos recordaban más bien, y por qué traigo esto a colación, en donde Moni nos decía que no practicaba mucho la medicina tradicional.
y por mucho tiempo, que aunque soy profesional de la salud, les puedo decir que yo soy ajena a tomar medicamentos, o sea, de verdad me los tengo que tomar ya cuando digo ya no hay otra opción, porque no me siento bien, no me siento cómoda tomando medicamentos. Y esto lo llevé a colación en una de las clases que tengo en mi actual maestría, en donde nos hablaban de esos tiempos antiguos, en donde nos llevaban a recordar cómo eran las civilizaciones, por ejemplo, la egipcia, la griega, la china, en donde los médicos solamente trataban esas enfermedades físicas desde la sintomatología, como lo decía Moni, pero no desde la raíz, reconociendo la conexión. Ahora, si yo lo llevo a la parte espiritual mía, que es mi visión, pues digamos que está muy alineado a que todo el proceso va entre alma, cuerpo y espíritu, que no se pueden tratar aisladamente, ¿cierto? Entonces ahora en el siglo XIX comenzó un poquito como a enfocarse lo de la biologicística, y ahora en el siglo XX, donde ya estamos nosotras incorporadas como coach o como profesional, y lo que integraba Moni de estas prácticas alternativas, entre esas pues la psicología positiva, en donde ya es necesario reconocer que nosotros somos seres integrales, que somos cuerpo, alma y espíritu, y como tal no podemos ir solamente a tratar la sintomatología, tenemos que tratar la causa o el origen para poder tener un control total sin asegurar el resultado, porque no podemos decir que podemos asegurar 100% que las personas van a tener la sanidad total, pero lo que sí tienen es una transformación, o por lo menos una vida más saludable, un estilo de vida más saludable y una conexión con su propio ser. Entonces, ahora cuando ustedes hablaban, me pareció súper lindo el orden que le estábamos dando, porque yo empecé, digamos, desde mi testimonio, Moni habló desde su experiencia y su proceder, su acción, su experiencia, y Mariela nos lleva como a ese estado de bienestar, y seguro Sofi nos va a traer ahí su experiencia y su sabiduría. Me surgió como esta forma de decir y recordar, nosotros no podemos seguirnos tratando aisladamente, como que los perritos a un lado, los conejos al otro y las vaquitas al otro. No, somos un ser integral que necesita manejos integrales desde lo físico, tal vez con los médicos tratando su sintomatología, pero también hay otras partes en donde tenemos que incorporar y aceptar que necesitamos sanar desde adentro, desde el ser. Intentaba de pronto como darle un poquito de, no sé, de forma a estas poderosas intervenciones de cada una de ustedes, en donde quería resaltar que nosotros como seres humanos no podemos ser tratados aisladamente, sino que somos tratados de una manera integral, cuerpo, alma y espíritu, o cuerpo, alma y ser. Comparto plenamente lo que decís, somos seres integrales. Y yo, mientras que vos decías esto, recuerdo que hay varias personas que, por ejemplo, en el cáncer han hecho remisiones de la enfermedad. ¿Y por qué? Porque creyeron, porque se autoobservaron, con lo cual aparece el milagro. Nosotros ya de por sí somos un milagro de estar vivo. Entonces, si creemos, como decimos en el coaching, creamos esos milagros de remisión. Y bueno, chicas, para ir cerrando este episodio, muchísimas gracias. Y como yo siempre les digo, siempre me encuentro con espejos cuando estoy en este tipo de sesiones, les voy a llamar de encuentros con ustedes, porque a mí también me encontraron cálculos como Moni. Y claro, yo digo, ¿por qué me dan cálculos de la vesícula si yo no como mal? O sea, tal vez no perfecto, pero no como mal. Entonces, claro, fueron 10 años consecutivos de aguantarle a un socio de mi papá. O sea, de tener iras, pero así a más no poder, de enfrentarme a una especie de muro con el Señor, en donde no había forma de meterle el agua al coco. Entonces, claro, el cuerpo te empieza a hablar, y te empieza a hablar a través de la enfermedad. Validando lo que dijo Jamie, nosotros somos como un laboratorio. No es que me duele el corazón, entonces es algo del corazón. Me duele la panza, es la panza. No, no, todo funciona así. Y aparte, tenemos que sumarle ese lado emocional que no sabemos gestionar, que ahorita recién estamos aprendiendo, y no es solo por el hecho de hacernos, digamos, propaganda, que somos coaches y que acudan a nosotros para saber cómo gestionar esas emociones, sino el saber que gestionar las emociones te puede prevenir enfermedades o te puede ayudar a sobrellevarlas. Porque muchas personas no asocian que el vivir enojado, que el vivir solo triste te acarrea enfermedades.
o te puede acarrear otro tipo de cosas. No me voy a meter mucho en ese tema porque como no sé, no soy experta en medicina, no puedo dar la explicación o sea, que vaya estrictamente con lo lógico, pero es cuestión de analizarse. Muchas veces el cuerpo solo te habla, te está dando señales y vos no pares, es como te pone pares, así es como una carretera que ahí tiene un hueco. Y vas viendo pare, maneje con cuidado y no paras. Entonces el cuerpo se termina enfermando. Y yo sí creo, otra vez como dicen ustedes, que es creencia personal. Yo tengo una tía que le dio Alzheimer, pero bastante joven, le comenzó a dar Alzheimer a los 60 y algo, 66 por ahí. Le dio bastante joven y a los 70 terminó falleciendo, 70, 72, porque el Alzheimer acabó con su vida. ¿Qué es lo que yo creo particularmente que a mi tía le mató la tristeza? Era cuestión de verle a los ojos y saber que la enfermedad se le manifestó a través de la enajenación que tuvo durante toda su vida porque tal vez no escogió una buena pareja, perdió a 3 hijos en un desastre natural, o sea, 2 hijos se le fueron de una y otra serie de circunstancias bastante duras. Entonces dices, claro, ¿cómo no le va a afectar? Si no es que solo el laboratorio funciona así, si me pongo triste me duele el corazón, pero me duele el corazón entre comillas, no, te duele, te estás lastimando porque segregas hormonas que te lastiman, que te enferman. Y si no les haces caso, como decimos acá, si no solo se queda la emoción, sino se vuelven estados de ánimo. Y otra vez el cuerpo te grita, para, espera, te estás enfermando por alguna razón. Entonces hay que aprender a escucharle al cuerpo y a perdonarse y agradecerse, porque como dijo Mari, somos nuestro mejor aliado. Nosotros debemos ser nuestra mejor amiga, nuestro mejor amigo, que es el que nos va a ayudar a observar, otra vez volvemos al coaching, a desarrollar ese observador. A ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué o para qué? ¿O en qué puedo o qué puedo aprender para saber cómo sobrellevar esta enfermedad y así verle no como un enemigo ni como un castigo, sino como una señal, como nos contaba Jane, que estoy necesitando aprender acerca de esto. Entonces, ya para cerrar, la enfermedad a veces lleva a nosotros porque estamos ignorando algo, porque no le estamos escuchando, porque no sabemos distinguir qué es lo que nos está haciendo daño, ¿ya? Entonces, ¿por qué me duele? ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito escuchar para poder sobrellevar mejor ese camino que a veces se presenta como enfermedad? Y eso desde mi parte, en un capítulo más de coaching de mujeres, creo que se quedan muchas puertas por conversar, muchos temas por abrir. Cada vez que conversamos con ustedes se presentan muchas más disyuntivas, no disyuntivas, preguntas. O sea, donde se abren más puertas para poder seguir conversando y estamos atentos a todos los comentarios que ustedes nos puedan hacer y a las sugerencias de temas que nos dejen en nuestras redes sociales, @coaching de mujeres, a través de nuestro YouTube, de nuestro Instagram, próximamente dentro de nuestro TikTok y a través de RSS Radio, emisora internacional Escucha Cosas Buenas. Y en nombre de mis amigas, compañeras y socias, les invitamos a ver el siguiente capítulo en donde vamos a contar con Susana Bueno, ginecóloga funcional, experta en parto humanizado y también experta en menopausia. La tendremos con nosotros el próximo programa. Y con esto nos despedimos de Coaching de Mujeres, el podcast. Un gusto estar con ustedes. Un abrazo. Gracias.